Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Es hoy, dejen de ver, 6, ya ni sé en qué día vivo, 6 de septiembre, las 8:12 p.m. Vamos a trabajar un poquito esto de la elaboración de la secuencia didáctica. Hoy una persona del grupo me preguntó, maestra, ¿vamos a elaborar proyecto o secuencia didáctica? Bueno, a ver, aquí es la primera aclaración. El proyecto que les están pidiendo consiste en un diagnóstico, una secuencia didáctica y la respuesta a las tareas evaluativas que implican el justificar por qué hicieron la secuencia como la hicieron, subir las evidencias que van a recuperar con la aplicación de esa secuencia y hacer un análisis y reflexión de lo realizado en las últimas dos tareas. Entonces, eso es el proyecto. Pero ustedes lo que van a elaborar dentro de ese proyecto es una secuencia didáctica. Recuerden que tiene tres momentos. El momento uno, en donde elaboran su diagnóstico y su secuencia didáctica, la planeación de una secuencia didáctica que va de 3 a 5 sesiones y contestan una tarea evaluativa. El momento 2, en donde aplican su secuencia didáctica, recuperan las evidencias, las suben y contestan las tareas evaluativas relacionadas con esa secuencia didáctica. Y el momento 3, que es un momento en el que solamente se hace ya un texto de análisis y reflexión contestando dos tareas evaluativas. Entonces, aquí es muy importante que no confundan y no se estresen por cosas de que es que ahí dice proyecto y no lo confundan con el método de proyectos, porque esa es una situación que a veces pasa. Como en español se trabaja esto de los proyectos y demás, entonces muchas veces se confunden con que si lo que voy a hacer es un proyecto didáctico o con el método de proyectos. ¿Por qué le están llamando proyecto? Porque proyecto es algo que organizamos, algo que anticipamos, que proyectamos, como hago un proyecto de viaje, por ejemplo. Bueno, pues de eso se trata, por eso se le llama proyecto. Y en el caso de los directivos, pues van a ser un proyecto de gestión. Y en el caso de los supervisores, un proyecto de asesoría y acompañamiento. Entonces, se llama proyecto por eso, pero este proyecto que en el caso de los docentes les están pidiendo es un proyecto de enseñanza que consta de un diagnóstico, el diseño o planeación de una secuencia didáctica, su aplicación, la recuperación de evidencias y dar respuesta a las tareas evaluativas en las cuales se argumenta por qué se hicieron las cosas como se hicieron, los resultados que tuvimos. Entonces vamos en orden. Ya trabajamos el diagnóstico, ya vieron ustedes que no debe ser de más de 3,000 caracteres porque así es como lo pide de más de 5,000 caracteres, ahí me voy a poner los lentes, más de 5,000 caracteres porque así es como lo pide la guía técnica. Y ya hicimos el diagnóstico y ya ustedes tienen focalizado el aprendizaje esperado con el que van a trabajar. Aquí la otra pregunta es la que ustedes hacen con respecto a si van a trabajar con el plan de estudios 2011 o con el plan de estudios de aprendizajes clave, que es el del nuevo modelo educativo. Bueno, aquí primero tengo que dejarles claro esto. Ya lo verifiqué en la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente. Si nosotros leemos las guías, en la página 20, por ejemplo, de la guía, por ahí de la página 16 en algunas, bueno, dependiendo de qué guía sea, pero estamos hablando de la guía académica, ahí dice que la planeación didáctica, usted deberá explicitar tanto un aprendizaje esperado por alcanzar, como el proceso diseñado por usted para lograrlo. Y para ello, la planeación debe cumplir con dos condiciones, así dice la guía. La estoy leyendo. Estar desarrollada a partir de un aprendizaje esperado, trabajado durante el periodo en que presentará la evaluación del desempeño. Esto quiere decir que tiene que ser algo real, es una muestra de su trabajo docente. Por lo tanto, tiene que ser algo real. No tendría ningún caso que si ya están trabajando el plan de estudios de aprendizaje clave, por ejemplo, las educadoras en preescolar o los maestros de educación física en preescolar, primaria y secundaria, que ya están trabajando con el plan de estudios de aprendizaje clave y que aparte tuvieran que hacer un proyecto
o una secuencia didáctica que aquí les pide con el plan de estudios 2011 inventada y que no la estén trabajando en el aula, eso sería absurdo. Tienen que presentar algo que sea real, muestra de su práctica cotidiana. Por lo tanto, y dice ahí muy claro, durante el periodo en que presentará la evaluación del desempeño, este es el periodo, septiembre. Entonces, en este momento, ¿qué aprendizajes esperados están ustedes tomando? Puede ser, si es de primaria, de cualquier asignatura. Si es de preescolar, igual de cualquiera. En el caso del plan 2011 hablábamos de campos formativos, pero aquí ya no estamos hablando de campos formativos. Acuérdense que tenemos otro referente curricular. Y entonces, bueno, aquí lo importante es que ustedes escojan el aprendizaje esperado que van a trabajar y que sea algo real de lo que están haciendo en las aulas. Entonces, a partir de esta precisión, dice también otra condición es presentar una secuencia didáctica cuyo desarrollo requiera de 3 a 5 sesiones de clase. Entonces, bueno, se trata de que desarrollen una situación real de lo que están trabajando en el aula, porque uno de los principios en los que se basa la evaluación es la confianza en el docente. Se está confiando en que eso que están subiendo a la plataforma es de ustedes, es un trabajo real. Y con eso les van a evaluar. Entonces, por eso no es conveniente ni andar bajando planes de otro lado, ni pagar porque nos los hagan, ni tampoco, o sea, pedir prestado el de algún compañero que ya se evaluó. No, ese no es el punto. El punto es que la evaluación realmente sirva para identificar cuáles son las áreas de oportunidad. La evaluación, cuando el evaluador les va a valorar con la rúbrica, lo que va a hacer es evaluar lo que ustedes hicieron. Y si ustedes están tomando de aquí y de allá y mintiendo, les va a salir un Frankenstein que, bueno, no van a encontrarle un lado. No se estresen. Si ustedes están trabajando en el aula aprendizaje es clave, con eso. Si están trabajando plan de estudios 2011, con eso se van a evaluar. Y entonces, con eso van a elaborar el proyecto. Y entonces, los elementos que debe de llevar su secuencia, también los dice la guía, son 5 elementos. El diseño de la secuencia didáctica debe incluir los siguientes componentes a partir de las características y diversidad de sus alumnos y de las características que ya describieron del contexto escolar y social. Entonces debe contener los siguientes componentes. 5 componentes. 1. Elementos curriculares. ¿Cuáles son esos elementos curriculares? En las tareas evaluativas dice, por ejemplo, en el caso de primaria, de preescolar dice, campo formativo, enfoque, aspecto y competencia. Bueno, si ya están trabajando con el nuevo plan de estudios, que es aprendizaje es clave, ya no hay campo formativo ni hay competencia explícita. Hay el aprendizaje esperado y los organizadores curriculares que ahí se están mencionando. Eso es lo que refieren. No se estresen porque aquí en la tarea dice competencia y entonces ¿qué pongo? De todas maneras, el enfoque de nuestro nuevo plan de estudios es también un enfoque que está basado en esta idea del desarrollo de competencias, pero a diferencia del plan de estudios 2011, el enfoque competencial de este plan de estudios marca las competencias como un punto de llegada al final del proceso. Entonces, no es necesario hacerlas explícitas si nosotros estamos conscientes de lo que estamos desarrollando. Entonces, no se estresen por esto. Cuando dice elementos curriculares, solo mencionen cuáles son aquellos elementos que están considerando del plan de estudios que ustedes están tomando como referente. Si el referente es plan 2011, entonces mencionan el propósito, el campo formativo, el propósito del campo, la competencia, en secundaria el bloque, en primaria también el bloque, pero si están trabajando con el nuevo plan, que es el de aprendizajes clave, no tienen que mencionar la competencia, ni tienen que mencionar el campo formativo, pues porque ahora ya no lo hay. Y entonces no es necesario que expliciten ese referente curricular. Luego, otro elemento que está aquí señalado son las actividades de aprendizaje para el desarrollo del contenido y el cumplimiento de ese aprendizaje esperado. Acuérdense, toda secuencia didáctica tiene actividades de aprendizaje, actividades que están organizadas
encadenadas, concatenadas en actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre. Entonces, ustedes van a plantear esa secuencia de actividades y tienen que decir también los tiempos, el espacio que están utilizando, si están en el aula, en el patio, en la biblioteca, los recursos, cómo los están organizando, si van a ocupar el libro, si van a ocupar algún material didáctico adicional, lo que está disponible en su contexto y que ustedes también mencionaron cuando hicieron la descripción de contexto, del contexto interno de la escuela. Y también van a mencionar cómo organizan a sus alumnos, ese es el tercer elemento. Si están organizando las actividades en pares o de manera individual o en equipo o es una actividad grupal, eso lo tienen que mencionar. Y las acciones e instrumentos que van a utilizar para evaluar. Son 5 elementos. Los elementos curriculares, que es el referente de donde están tomando el aprendizaje esperado con sus organizadores curriculares de referencia según el plan que sea. Las actividades de aprendizaje para el desarrollo y logro de ese aprendizaje esperado, que están organizadas en una secuencia de inicio, desarrollo y cierre. Si son 3 sesiones las que van a tomar, entonces pueden tomar una sesión de inicio, una de desarrollo y una de cierre. Eso va a depender pues del aprendizaje esperado, de la frecuencia con que ven a los alumnos. Por ejemplo, si es secundaria y es una clase de 2 horas a la semana, pues entonces los ven 2 veces a la semana. Entonces tendrían que hacer, por ejemplo, martes, jueves y el otro martes, son 3 sesiones, pero eso depende del aprendizaje esperado y del tiempo que ustedes destinen al logro de ese aprendizaje esperado, organizado en secuencia de inicio, desarrollo y cierre. Una sesión de inicio, 2 de desarrollo, una de cierre, pues serían 4 sesiones, o bien una de inicio, 3 de desarrollo, una de cierre, o 1 y 2 y 2, o sea, eso depende de ustedes. Habrá tantos ejemplos y diversidad de planeaciones didácticas como maestros van a ser evaluados, porque todos tenemos formas diferentes de abordar el trabajo con los niños. Entonces, en esta parte, esta tarea evaluativa que es la planeación, lo único que va a valorar el evaluador es que tengan todos estos 5 elementos. Entonces, no se me estresen con que si plan 2011 o plan 2017. No se me estresen con esa parte, porque aquí lo importante es que ustedes identifiquen esos referentes curriculares y sean claros a la hora de explicitarlos. Eso es lo único que nos importa. Y bueno, describir esas actividades lo pueden hacer en un cuadro, por ejemplo, donde pongan, como ustedes acostumbran planear, los datos de identificación arriba con sus referentes curriculares y luego el desarrollo de la secuencia de actividades de inicio, desarrollo y cierre, y algunos le ponen ahí mismo una columna para poner los recursos, el tiempo y otro elemento que falta aquí en lo que les estoy mencionando, que es el quinto elemento, son las acciones e instrumentos para evaluar el nivel de logro del aprendizaje y cómo van a retroalimentar a sus alumnos. Esto es una parte importantísima, porque si ustedes, la escala del evaluador tiene 4 gradientes. Entonces, si el evaluador encuentra todos estos elementos, dijimos que son 5 elementos curriculares, actividades de aprendizaje organizadas en una secuencia de inicio, desarrollo y cierre, de 3 a 5 sesiones, organización de los recursos, que se refiere a cómo organizo a los alumnos, cómo organizo los espacios, cómo organizo el tiempo, cómo organizo los materiales didácticos y las acciones e instrumentos para evaluar. Entonces, si ven, son 5 elementos. Creo que conté mal. A ver, número 1, elementos curriculares. Número 2, secuencia de actividades. Número 3, organización de recursos, que son tiempo, espacio y materiales. Número 4, organización de los alumnos, individual, en pares, en equipos, grupal. Y número 5, las formas en que voy a evaluar. La estrategia de evaluación que voy a emplear, que implica el uso de determinadas técnicas de evaluación, de determinadas formas de valorar el logro de los aprendizajes de los alumnos y los instrumentos que voy a utilizar. Puedo decir que voy a aplicar como un tipo de evaluación, la coevaluación, y que eso la van a hacer a través de una rúbrica los alumnos. Entonces,
después voy a ir tomando las evidencias de lo que realicé. También no se trata de una sola forma de evaluar, porque depende de mi secuencia, de la extensión, del aprendizaje esperado. Si yo lo que quiero valorar es el avance que va teniendo el alumno en el logro, cómo se va a autoevaluar, si va a haber heteroevaluación, autoevaluación, si va a haber evaluación inicial, si va a haber una evaluación durante el desarrollo, si va a haber evaluación al final. Y entonces esa estrategia de evaluación la describo. Les decía, lo pueden hacer en un cuadro o todo a manera de secuencia. De cualquier forma, lo que va a evaluar aquí el evaluador, que es la primera tarea que se evalúa, porque ya les había dicho que el diagnóstico no se evalúa, lo que va a evaluar aquí el evaluador al leer su secuencia es que contenga los elementos, que tenga esos 5 elementos. Si a ustedes se les olvida ponerle cómo organizan al grupo, ya no van a tener 4 puntos. Si a ustedes se les olvida poner cómo hicieron la evaluación y la retroalimentación, ya no van a tener 4 puntos. Para tener los 4 puntos de este primer tarea evaluativa necesitan tener todos esos elementos bien explicados y descritos. Para esta primer tarea tienen entre 3,000 y 10,000 caracteres. Después de eso viene una pregunta, una primer pregunta, que es la tarea evaluativa 2. La tarea evaluativa 2 es donde ustedes van a explicar cómo es que incorporaron en la planeación, en esta situación de aprendizaje que hicieron en una secuencia de 3 a 5 sesiones, cómo es que incorporaron las características de desarrollo y de aprendizaje de sus alumnos que ustedes mismos describieron en el diagnóstico y cómo tomaron en cuenta los contextos familiar, escolar y sociocultural que ustedes describieron en su diagnóstico. Entonces es muy importante que contesten todo eso, porque el evaluador va a buscar los argumentos que ustedes estén dando. Insisto, hagan de cuenta que tienen enfrente al evaluador y le están explicando. En el diagnóstico hice referencia a que en el contexto sociocultural hay tales situaciones. Para contrarrestar el peso de estas situaciones negativas, en mi secuencia consideré esto y esto y esto. Así, en primera persona, y explicando con sus palabras. No tienen que referir a autores, no tienen que copiar y pegar de nada de los programas, tienen que explicar de acuerdo a lo que ustedes están entendiendo con relación al desarrollo de esa secuencia didáctica. Si ven, la tarea evaluativa trae 3 preguntas de andamiaje. La primera habla de cómo vincula las características de desarrollo y aprendizaje con la planeación. La segunda, cómo vincula los contextos escolar, familiar y sociocultural con la planeación. Y de qué manera, la tercera, de qué manera las actividades de la situación responden a las características de desarrollo y de aprendizaje de sus alumnos. No se contestan las preguntas como cuestionario. Lo que se hace es entender las preguntas, ir escribiendo y después armar un texto continuo para contestar la tarea evaluativa, que es lo que me van a evaluar principalmente. Y tengo de 3,000 a 10,000 caracteres para poder completar esto. También en la planeación hablaba yo de caracteres, no sé si dije bien, pero de 3,000 a 10,000 caracteres. En palabras es entre 610 palabras y entre 1820, por ahí 1836. Pero no se guíen por las palabras. Mejor en Word lo escriben y váyanse a donde dice revisar y ahí viene contar palabras. Y ahí al contar palabras aparece un cuadrito que dice palabras y caracteres. Guíense por los caracteres sin espacios. Y entonces ya podrán ustedes tener su texto contestado. La siguiente tarea evaluativa es otra pregunta. ¿Cómo las actividades planeadas en la situación de aprendizaje corresponden con el enfoque didáctico de la asignatura o del área de desarrollo personal y social o del campo formativo si es Plan 2011 o de la asignatura también para el logro de los aprendizajes esperados? Entonces, bueno, acuérdense, si están trabajando con aprendizajes clave, no hagan caso de que ahí diga campo formativo. No hagan caso de eso. Solamente expliquen cómo es que las actividades planeadas en la situación de aprendizaje corresponden con el enfoque didáctico. Y entonces ahí van a empezar a decir el enfoque didáctico de la asignatura en español es comunicativo y funcional. De acuerdo a lo que se plantea en este enfoque, las actividades deben desarrollar en los alumnos tal, tal y tal.
En mi secuencia didáctica estoy siendo congruente con este enfoque porque las actividades que estoy planeando tienen que ver con esto y con esto otro, de acuerdo al enfoque. También hablen aquí de las orientaciones pedagógicas que nos dan los programas, o sea, que se relacionan con ese enfoque y expliquen cómo esta secuencia de actividades los va a llevar a favorecer el logro de los aprendizajes esperados, del aprendizaje esperado que ustedes se plantearon en su secuencia. En estas actividades me permiten que el alumno vaya logrando tal y tal y tal desarrollo cognitivo, tal y tal habilidad, tal y tal actitud para el logro del aprendizaje esperado que es tal. Con sus propias palabras, interpretando, expliquen. De eso se trata la tarea evaluativa número 3. Y de eso se trata entonces el primer momento. Es el diagnóstico, la planeación y la respuesta a estas 2 tareas evaluativas. Eso háganlo en Word, ténganlo listo y cuando ya se sientan seguros entran a la plataforma y entonces ya a copiar y pegar de su Word a la plataforma. Después ya en la plataforma le dan formato, acuérdense que es un editor de textos básico, pero pueden usar negritas, pueden usar cursivas, pueden insertar tablas, entonces pues después ya lo bonitean ahí en la plataforma. Pero lo esencial es que lo tengan aparte. Hay, en el caso de secundaria, las tareas evaluativas que están consideradas en media superior también son la tarea de la planeación y 2 preguntas. En el caso de educación especial es la planeación y 2 preguntas. Ahora, aquí en el caso de educación especial, ustedes van a diseñar la secuencia didáctica también de 3 a 5 clases para trabajar con esos niños que seleccionaron y de los cuales hicieron el diagnóstico o bien en el grupo del CAM. Y van a describir los elementos curriculares del nivel educativo en donde están esos niños y la estrategia de intervención diversificada que ustedes están elaborando para atenderlos de acuerdo a la necesidad educativa especial que esos alumnos están teniendo, con las adaptaciones o adecuaciones curriculares. Igual en una secuencia de inicio, desarrollo y cierre, con recursos, con cómo se organizan los alumnos y cómo se evalúan los logros de aprendizaje, cómo los alumnos y yo nos vamos a ir dando cuenta de los logros de aprendizaje y cómo vamos a retroalimentar este proceso. Entonces, bueno, son similares en los diferentes niveles. Ubiquen no solo su nivel, identifiquen lo que está pasando, qué están trabajando los de preescolar, qué están trabajando los de primaria, los de secundaria, para que ubiquen su nivel como parte de un trayecto formativo completo que va desarrollando el alumno, desde que ingresa a preescolar hasta que sale en educación media superior. Y entonces si nos ubicamos así, vamos a comprender un poco más cómo es que nos están pidiendo que demos una muestra de este trabajo que estamos haciendo. Bien, pues así es como se termina el momento 1. Lo ideal es que ustedes lo terminen en estos días, antes del 15 de septiembre, que ustedes ya tengan listo todo el momento 1 y lo suban a la plataforma. Bueno, tampoco es necesario que lo vayan subiendo por partes, o sea, eso es decisión individual. Si ustedes quieren, lo tienen todo y después suben los 3 momentos. Pero igual pueden ir subiendo el momento 1 y lo dejan sin pasar al momento 2 para que puedan regresar a hacer modificaciones. Eso también es posible. Pueden entrar a la plataforma las veces que consideren necesario. Entran y le dan guardar y continuar y siguen trabajando, o guardar y salir, y a la siguiente vez que entren ahí va a estar el trabajo que ustedes desarrollaron. Recuerden también que el tiempo de que disponen en total son 8 semanas para hacer todos los momentos, o sea, este momento 1, implementarlos, recuperar las evidencias, subirlas, que es el momento 2, luego el momento 3, y entonces esas 8 semanas se nos van. De hecho, hoy ya mañana se nos está terminando la primera semana de esas 8. Entonces, tenemos que ponernos nosotros límites de tiempo. Yo aconsejo que terminen antes del 15 de septiembre este primer momento. Hace un rato subí un post donde les decía que estamos en un momento de incertidumbre.
porque pues hay peticiones de las secciones sindicales o de los sindicatos. En algunos estados hay diversos sindicatos de que se detenga este proceso. También hay un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, de plantear a la SEP la posible suspensión de estos procesos mientras se revisa a fondo la ley del servicio profesional docente. Pero mientras esto sucede y el INE y la SEP toman una decisión, tenemos que seguir con el proceso. No lo podemos parar. Entonces es muy importante que ustedes consideren seguir con este proceso y que puedan tener todo listo. Si nos dicen en un momento dado que termina y que ya no se va a hacer, pues no pasa nada. Pero si nos dicen que continúa y nosotros estamos confiados en pensar que se va a cancelar, no vamos a tener nada. Entonces avancen, sigan asistiendo a sus actividades formativas. Algunos están yendo a centros de maestros, algunos ya se inscribieron en SINADEP, o incluso hay secciones sindicales que les están apoyando en algunas mesas de apoyo, ya trabajando con esto, o hagan círculos de estudio, trabajen juntos simultáneamente. Recuerden, tienen que ir avanzando en el estudio de la bibliografía para el examen, que aquí sí es para todos parejo, Plan 2011. Alguien me decía, es que esto es incongruente. Sería más incongruente que nos evaluaran en el examen con el nuevo plan de estudios cuando no ha habido ni capacitación ni tiempo de apropiación. Para el plan 2011 ya tuvimos tiempo de apropiación y ya es más fácil identificar todo esto de los principios pedagógicos, la forma que está organizado los campos formativos o en los campos de formación, la malla curricular. O sea, lo vamos entendiendo un poco más porque ya tenemos algunos años trabajándolo. Además, bueno, hay otras cosas que son comunes y que continúan, los acuerdos como el acuerdo 717 de autonomía de gestión, lo que tiene que ver con los consejos técnicos, con el trabajo de salvaguardar la integridad de los alumnos, de buscar la calidad educativa, la inclusión, temas comunes, temas como la evaluación de los aprendizajes. O sea, el cambio en la forma de evaluar no tiene que ver con un cambio en el enfoque formativo de la evaluación. Esto sigue vigente. Igual como este trabajo de la planeación no tiene un cambio porque seguimos trabajando con el fundamento de las mismas teorías pedagógicas, el paradigma del constructivismo, con teorías pedagógicas que tienen que ver con esta construcción del conocimiento, con una postura vygotskiana acerca del lenguaje como medio para lograr el desarrollo de los aprendizajes, el trabajo de Piaget, lo que Ausubel nos dice del aprendizaje significativo. Todo eso sigue vigente, igual que el logro de competencias, porque estamos hablando de la competencia como una posibilidad de logro de adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades, manifestación de actitudes, de hábitos, que todos se ponen en juego entre situaciones específicas que demuestran que la persona ha logrado la competencia. Por ejemplo, la competencia de comunicarse, la competencia de la búsqueda de información. Eso sigue vigente independientemente de que aquí estamos hablando en el nuevo modelo de un enfoque competencial. Así que no se me estresen con esto. Ustedes pueden, empiecen a trabajar y no hagan caso de rumores. También hay una situación. Algunos están mandando tickets al área técnica de la plataforma y le preguntan sobre el plan de estudios y la respuesta inmediata de los técnicos es Plan 2011. Ellos no están capacitados para contestar ese tipo de preguntas. Los tickets de ayuda son para cuestiones normativas y técnicas, no académicas. Entonces, no se vayan con esa finta tampoco. Sigan muy bien lo que dice la guía, que es un aprendizaje esperado de lo que el maestro esté trabajando en ese momento. Entonces, si ustedes están trabajando con el plan 2011, es de ahí el aprendizaje esperado. Si están trabajando con el nuevo plan, entonces es del nuevo plan. No se estresen. Todo es tomar decisiones, ir trabajando y avanzando. Y recuerden, es con sus propias palabras, tal como ustedes lo están entendiendo, como si tuvieran al evaluador enfrente y le estuvieran explicando por qué tomaron esas decisiones a la hora de planificar su secuencia didáctica. Muchas gracias, nos vemos pronto.